Vamos a ver ahora las abstracciones de datos, las clases con abstracciones de datos incrementales. Es decir, ya no construirlas de cero, sino construirlas a partir de otras clases. Entonces, el concepto fundamental es la herencia, y hay tres conjuntos de conceptos claves para entender la herencia. El primer concepto es el grafo de herencia. ¿Qué es el grafo de herencia? Es la manera como se define cuáles clases preexistentes se extenderán. Vamos a permitir, normalmente hay dos tipos de herencia sencilla o herencia múltiple. La herencia sencilla es heredar de una clase, la herencia múltiple es heredar de varias clases. Segundo conjunto de conceptos importantes es el control de acceso a los métodos. Cuando uno tiene clases de datos completas, el método que hay que ejecutar es el que uno definió. Pero cuando uno tiene clases de datos heredadas de otros, hay que decidir cuál es el método que uno tiene que ejecutar. Hay que definir cómo se accede a los métodos en la clase nueva como en las clases preexistentes. Y esto se logra con dos conceptos nuevos que son ligadura estática y ligadura dinámica, y con un concepto que es el concepto de self. Es muy importante esos conceptos asociados al control de acceso a los métodos. Y el tercero es el control de la encapsulación, que tiene que ver con qué es privado y qué es público, qué pueden ver los miembros de una clase y qué no pueden ver los miembros de una clase. Entonces, esos tres conjuntos de conceptos son los claves para hablar de clases con abstracciones de datos incrementales. Hay otros conceptos como reenvío, delegación, reflexión, que los encuentran en el libro, en el texto, pero no vamos a hablar de ellos aquí en este curso. Entonces, vamos a empezar por hablar del grafo de herencia. ¿Qué es el grafo de herencia? ¿Cierto? Es el que me dice qué métodos están disponibles y qué atributos están disponibles. La herencia es una forma de construir clases nuevas a partir de clases que ya existen, y por tanto define qué atributos y métodos están disponibles en la clase nueva. Hay una relación entre la clase nueva y la clase vieja que se llama la relación de anulación. ¿Qué significa de eso? Significa que un método en la clase nueva que yo estoy definiendo anula cualquier método con el mismo nombre en las superclases de C, de las que yo heredo. Entonces, si yo estoy creando una clase nueva con un nombre que ya existía en las clases de las que heredo, entonces estoy anulando los nombres de las clases de las que heredo y queda el nombre de la clase que yo estoy definiendo. Segundo concepto importante, los tipos de herencia. Hay herencia sencilla, se hereda de una sola clase, o herencia múltiple, que se hereda de varias clases. Normalmente hay una palabra reservada que es from para decir de quién heredo yo. Ya vamos a ver ejemplos. Una clase B se llama la superclase de la clase A si B aparece en la parte from de la declaración de A, es decir, si A hereda de B, entonces B es una superclase de la clase A. O si B es una superclase de una clase que aparece en la clase from de A, es decir, si es un ancestro. O sea, realmente lo que uno está viendo aquí es que en el grafo de herencia, las clases de las que yo heredo son superclases. ¿Cómo se expresa la jerarquía de clases? Con un grafo dirigido de la relación superclase, cuya raíz es la clase actual. Y las aristas son dirigidas hacia las subclases. Vamos a ver, por ejemplo, para este caso. Tengo una clase que se llama A, que hereda de B, y una clase B que hereda de A. Entonces, por ejemplo, esto está prohibido, porque la relación de herencia debe ser dirigida y acíclica. Entonces, este tipo de cosas no se permiten. O lo segundo, cada método, salvo los anulados, debe tener una etiqueta única y debe estar definido en una sola clase en la jerarquía. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la clase A1 y ahí define el método M, tengo la clase B1 y allí definen el método M, y la clase A hereda de A1 y la clase B hereda de B1, y luego hago la clase C que hereda de A y B, entonces hay un problema porque yo no sé si el método M viene de A1 o viene de B1. Entonces, este es el tipo de cosas que no se permiten en la herencia, por eso se habla de la legalidad de la herencia. En dibujitos, esto es lo que está pasando. Si yo tengo que la clase C hereda de A y de B, y la clase A hereda de A1 que tiene el método M, y la clase B hereda de B1 que tiene el método M, entonces en la clase C, cuando me hablen de M, ¿de quién me hablan? ¿Del método de aquí o del método de aquí? Yo no sé. Entonces, como no sé, eso está prohibido, ¿cierto?
Cosa diferente si fuera así, que la clase C hereda de A, que tiene un método M, que la clase A hereda de A1, que también tiene un método M, pero en este caso este método M que está aquí oculta este método M que está aquí, y entonces la clase C, cuando hablan del método M, hablan de este señor. Como en la clase B y B1 no hay método M, entonces no hay problemas de legalidad en ese caso. ¿Cómo se detecta un error de estos? Entonces, por ejemplo, me queda en la clase A, que tiene un método foo, y que lo que hace es que x es igual a y la clase B, que tiene un método foo, que lo que hace es x igual a b, y luego me queda en la clase C, que hereda de a y b. Entonces, pues ahí va a haber un problema. Miremoslo aquí, esta clase extraña, cuando la declaro en no z. Vamos a ponerla a correr. ¿Sí? Entonces, aquí el sistema dice error. En la definición de clases hay un problema porque foo fue definido por A y por B. Entonces, ¿cómo se detecta un error de estos? ¿Cuándo se detecta? Cuando se crea la clase. No se detecta necesariamente cuando yo la escribo, sino cuando la voy a usar. O sea, fíjense que si yo voy a volverlo a correr, si yo cojo y declaro la clase y termino ahí, aquí no aparece ningún error. El error está cuando yo la voy a usar. Voy a decir, creo un objeto de la clase, esa clase que se llama clase extraña. Entonces se crea este error. Error, hay un conflicto. O sea, ¿cuándo se detectan estos errores? Cuando se trata de usar la clase, no cuando se crea la definición, porque ahí no hay un error. El error es cuando se trata de crear un objeto de esa clase. Entonces, ¿cuál es el principio? Todo se hace en tiempo de ejecución. Clase extraña se puede compilar y ejecutar exitosamente, solo se lanzará una excepción cuando se invoque a clase extraña, como lo vimos allí en el ejercicio.